Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bienvenidos a Charlas Adictivas, el episodio 47, y tenemos a Rocío León, adicta en recuperación, con más de 2 años de abstinencia, y está estudiando para ser una futura terapeuta. Es licenciada en comunicación y bueno, es una suerte tenerla. Ahora se presenta. Agradecimientos a los patrocinadores, la Fundación Agua Viva y el Centro de Tratamiento de Adicciones Montenegral en Cádiz, que es nuestro patrocinador principal. Es un equipo de profesionales que lleva más de 30 años tratando adictos, y un sitio muy agradable en mitad del campo, un cortijo muy bonito. WeZone, el equipo de cross-training o CrossFit más grande o con más socios de Europa, con un montón de, más de 10, creo que van por 12 centros en Madrid y Barcelona. Y Punkt Design, la marca de diseño de teléfonos analógicos que nos sirven para dejar de vez en cuando los smartphones. Rocío, bienvenida. Muchas gracias, Rui. Me alegro mucho que hayas venido, que estés aquí. Y que bueno, que quieras contarnos tu historia, porque es ejemplar. Cuando yo te conocí, me contaste así un poco por encima, dije, joder, a ver si se anima, ¿no? Porque eres un ejemplo. ¿Cómo crees tú que quieres empezar? ¿Por el final, por el principio? Bueno, yo creo que siempre hay que empezar por el principio, ¿no? Sí, a veces Difícil. sí, venga, pues ¿cómo empiezas tú a consumir? Porque tu problema es el alcohol. El alcohol, sí. Bueno, a ver, yo, creo que hay un antecedente que yo creo que está un poco en todos nosotros, ¿no? Que es el tema genético. Yo lo tengo por los dos lados. Y bueno, pues yo creo que ahí hay una parte importante, ¿no? Luego hay otra parte, todo esto lo he ido descubriendo evidentemente con mi recuperación, ¿no? Que es la manera la forma en la que nos vinculamos, ¿no? Y yo creo que el tipo de apego que yo desarrollé en mi infancia pues era bastante inseguro. Entonces, ese es yo creo que el segundo factor, y el tercer factor es, bueno, pues sucesos que ocurren en nuestra vida, algunos de ellos traumáticos, ¿no? Y yo creo que los adictos no tenemos las herramientas suficientes para afrontarlas. Y bueno, yo creo que esos fueron como mis 3 pilares, ¿no? En las causas de mi adicción. Y bueno, y de ahí, pues, cómo se empezó a desarrollar. Y empiezas a consumir, imagino, como hacemos muchos, ¿no? Saliendo por la noche con 15, 16 o algo así, ¿no? Sí. O sea, es verdad que en mi casa, y yo creo que en muchas casas, el alcohol era un elemento más. O sea, siempre había una botella de vino en la comida, en la cena. Y bueno, pues yo lo veía ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente la adolescencia empiezas a salir, empiezas a probar. Y yo sí que es verdad que notaba que bebía un poco más que el resto. Y me quedaba la última. Y bueno, pues cada vez los fines de semana, pues cada vez era más, bueno, pues fiesta, ¿no? Sí que es verdad que llega un momento que, bueno, pues empiezas a estudiar la carrera, te centras un poco más, ¿no? Me caso, soy madre, pero sí que es verdad que el alcohol me acompañaba. No creo que ahí aún no hubiera hecho el clic, ¿no? Pero sí que ocurren, o sea, yo sí que tengo un poco detectado el momento en el que la historia ya se empieza a truncar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una serie de situaciones, sobre todo una en particular, ¿no? Que para mí fue una ruptura interna brutal. Emocional. Emocional, pues que me creó, pues eso, mucha falta de confianza, mucha inseguridad. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde empieza el camino en el que yo creo que el alcohol, la adicción, dijo, ya está. Esta es la mía, ¿no? Una razón justificada. Sí. Entonces, bueno, pues ahí, que viéndolo con perspectiva, claro, en ese momento no ves nada, ¿no? O sea, yo el foco lo tenía fuera, yo no lo tenía dentro. La culpa de los demás, ¿no? Sí, el victimismo un poco, bueno, pues el también como madre, ¿no? Porque tenía niños pequeños y bueno, pues estás un poco centrada, pues eso, en intentar salvar, ¿no? Lo que te está ocurriendo, pero no estás atenta al dolor interno que tienes dentro de ti y al que no le quieres hacer caso porque es tan inmensamente grande que
que te va a romper en dos, ¿no? Y entonces, para cuando llega ese momento difícil emocional, tú ya habías, digamos, cogido experiencia bebiendo, ¿no? Sí. O sea, ya sabías beber. Sí, ¿Y, sabía y, beber. y cómo definirías ese consumo? O sea, ¿ves diario? No, o sea, ahí en esa parte de mi vida antes pues era controlado, o sea, no era No muy llamativo. no muy llamativo, no, o sea, era una adicta funcional, sería en ese momento. No sé si ya ahí ya sería adicta o vino más tarde, ¿no? O sea, yo lo que sí que noto es en el momento en el que me divorcio, eh, cambian radicalmente, o sea, es cuando se crea, yo creo, el personaje en mí de la vida me debe, después de ahora me merezco, y empiezo a buscar fuera lo que, lo que no encuentro dentro, que al final, o sea, no quiero mirarme porque lo que tengo es un dolor inmenso y entonces empiezo a buscar la felicidad en cosas cada vez, incluso con consecuencias peores para mí y súper negativas, ¿no? Bueno, gratificación instantánea. Total. Y entonces ahí es cuando ya se empieza a abrir la veda. Y entonces empieza a entrar el alcohol pues de una manera diaria. Y estuvo así, pues más o menos unos 5 años. Que fuiste capaz de compaginar, Era funcional, ¿eh? Era funcional. claro, niños en casa Sí, pequeños, era muy trabajo. funcional, sí, sí. De hecho, o sea, se daban cuenta los que estaban muy cerca de mí. Los que no, no. O sea, no era llamativo. De hecho, tampoco yo creo que no hay mucha gente que sepa que yo estaba en recuperación, ¿no? Porque tampoco he protagonizado pues Ya, escenas. episodios Sí, más de sí, película, ¿no? sí. Como los míos, Sí. que éramos más show off ahí de Sí, desaparecer y tal. sí, 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 no, yo, O a sea, lo ver, tuyo era muy estructurado, ¿no? muy Yo ahora estructurado. cumplo mis obligaciones, pero en el momento que tengo 2 horas, pues me bebo una botella de vino, ¿no? Sí, Pongo un ejemplo, ¿no? sí, 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 así era, Mm. así era. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que yo ya empiezo a notar, ¿no? que esto se me está yendo de las manos y voy a hablar con un médico, un psiquiatra. Y entonces este psiquiatra me dice, mira, Rocío, tú tienes que parar, tienes un problema, yo te voy a ayudar. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo, ilusa de mí, pues muy, muy, muy nuestro, ¿no? Digo, esto seguramente va a ser un aprender a beber, o sea, parar ahora Mm. para que mi cerebro se reeduque y pueda volver a beber de una manera controlada. ¿Qué pasó? Que yo no sabía, pues claro, luego lo aprendes después, ¿no? Cuando ingresas. Yo seguía haciendo mi misma vida, es decir, seguía saliendo, iba a fiestas, me relacionaba con gente que bebía y yo sin beber. Lo pasaba fatal, pero fatal. Fatal, horrible. O sea, me acuerdo una vez un ataque de ansiedad y de no entender, decir, pero, ¿no? Y claro, luego cuando ya más adelante te explican, dices, ostras, qué menuda burrada, o sea, qué exposición tan, tan, tan heavy. Entonces, ¿qué pasó? Que esto además lo hice en mayo, se acercaba verano y claro, yo llego en agosto a mi sitio de vacaciones, todo el mundo a mi alrededor bebiendo y entonces se abre la primera cerveza y cuando se abre la primera cerveza, pues vuelves a donde lo habías dejado. Sí, sí. Es que no hay un fin. No, es que nunca me acuerdo de la frase, pero creo que es sí, una es demasiado y 1000 no son suficientes, ¿no? Porque Sí. una vez ya te tomas la primera, pues bueno, ya no hay fin. Y eso en verano, entonces vuelves a beber. Es que eso se llama un parón, ¿no? Lo que nosotros llamamos un parón, que es como aguantar la respiración casi, ¿no? Es decir, venga, no puedo, voy a estar sin beber una época, si no va acompañado de tratamiento específico de adicciones, es complicado. Y claro, bueno, el psiquiatra este no hace falta que digas quién es, pero vamos, en España hay muchos psiquiatras en adicciones, pues o te receta muchas benzodiazepinas o te dice, pues eso, tienes que parar, cosa que ya sabes tú, pero bueno, no te ayudó mucho, ¿no? No. Y luego No, pero llega el... pobre, ¿eh? Pobre. No, no, sí, Que era seguro. una persona maravillosa, pero, Sí, pero, hostia, pero vamos, me cabe duda. sobre todo porque yo de verdad, Rui, que yo creo que las adicciones se curan en terapia grupal. O sea, eso es así. Sí, Por lo menos en mi caso. En mi sí, caso. a mí me parece, si hay que elegir una herramienta, pues, probablemente es esa, Mm, ¿no? Y sobre todo un grupo de adicciones, o sea, un grupo de adictos. mm. Y pasa el verano y ¿qué pasa? Bueno, pues entonces ahí ya empieza el camino al infierno. Ahí empieza el camino al infierno porque ya el consumo se empieza a disparar, se vuelve, pues eso, cada vez empiezas a beber antes, cada vez más cantidad. Y Por las entonces, mañanas.
No, por las mañanas no llego, pero porque eso ya me parecía, fíjate, cómo somos, eso ya me parecía de mega borracha. Pero luego llegaba por la noche y te podías meter 2 botellas de vino y aquí no había pasado nada, ¿no? Bueno, Claro, también tenía que trabajar, tenía que ocuparme de mis niños, entonces era como, bueno, a partir de las 3 para mí fue como la fecha, o sea, la hora tope en la que podía empezar a beber, ¿no? De una manera al principio controlada y en el momento que me quedaba sola, disparada, ¿no? Entonces la resaca del día después, pues era bestial, ya. era bestial. ¿Y te pones en manos de expertos en adicciones? ¿O No. cómo? Hay más, ¿no? Cuéntanos. No, o sea, hay 2 sucesos que para mí son fundamentales, yo creo, para que yo diera el paso. Mm, El primero fue en diciembre, que pues se organiza en mi familia un viaje a Tierra Santa. Y a mí ese viaje fue como un paréntesis a todo mi sufrimiento, porque yo ya sufría mucho ahí. Y de repente una sensación de paz y de abrazo brutal, brutal. O sea, fue como, no sé, como una caricia, o sea, el haber pasado por todos los sitios donde nació y vivió Jesucristo, o sea, fue, no sé, me dejó tocada, ¿no? mm. Y ahí sí que me volvieron a entrar ganas, pero me seguía frenando, ¿no? Y entonces ya después de eso vuelvo, que eso fue el puente de diciembre. Perdona que te corté. Y entonces, en el viaje este familiar, tu familia ya le comentas, o ellos ya perciben. Ellos saben, pero no saben hasta qué punto llegó la gravedad, porque yo sobre todo ya bebía sola. Mm. O sea, al principio sales, tal, te tajas, pero esto ya era en soledad. Y entonces, para ti, cuando estabas con ellos de viaje, Coca-Colas y tal, No, o sea, pero controladamente. O sea, es mm, que sabemos muchas veces cómo nos podemos comportar, ¿no? Cuando hay gente, pero en el momento en el que estamos solos, yo, en mi caso, era cuando se desataba, ¿no? También se desataba también con, pues, bueno, pues alguna vez con alguna pareja o algo, ¿no? mm, Sobre todo la agresividad y demás. Pero más era, pues es que fíjate, es increíble, porque lo último que diría de ti es que es agresiva, ¿eh? joder, pues sí, he tenido. Claro, no, pero Momentos. que Sí, todos nos claro, ahora, me comportamos. ves ahora, claro. Claro, claro. No, no, si te veo antes de ir a Tierra Santa, pues a lo mejor. Pero vamos, que es impresionante cómo cambia la gente. Mm. Con el consumo es. De hecho, la palabra alcohol viene de alcaul, que es arameo, creo que es, o árabe. Y es espíritu destructor, creo que es, ¿Sí? de cuerpos. Claro, los tíos que inventan el alcohol lo prueban y ven que la peña, pues que se le va la pinza, ¿sabes? Que cambian completamente. Entonces empiezan a pensar que hay, pues eso, un espíritu dentro de esa sustancia que hace que la gente, devorador de cuerpos. Qué fuerte. Sí, Bueno, pues eso es la definición. El nombre viene de ahí. Entonces, claro. es que devora, es que realmente devora. Sí, y además, aunque tengas creencias o no, básicamente la conclusión de todo el mundo, todas las sociedades, es que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y yo creo que el alcohol ataca las 3 cosas, fíjate. O sea, creo que Mm. cuando estás alcoholizado, perdido, no. Bueno, el cuerpo te lo destroza, ¿no? Tu forma de pensar también, de interpretarte a ti mismo. Y luego a nivel espiritual, pues te aniquila, ¿no? O en muchos casos, ¿no? Yo hablo un poco de mí, pero sí, yo creo que. Entonces, hablando de espiritualidad, tú vas a Tierra Santa y bueno, tienes mezcla de sensaciones, ¿no? Por un lado, sientes esa caricia y ese bienestar, Mm. pero también sigues consumiendo como a escondidas, ¿no? No manifestando el problema que realmente hay. Sí. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Pues que el día, además, estos son como fechas así muy, pues que el día del sorteo, el 22 de diciembre, yo me agarro un pedo descomunal con una amiga mía, salimos a las 3 de la tarde, empezamos a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana, íbamos las dos fatal, cogemos el coche, conduciendo yo, y tenemos un accidente. Que gracias a Dios no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Nos damos contra un coche que estaba aparcado, pero bueno, en fin, o sea, aparece la policía. Bueno, una situación dramática. Yo no podía prácticamente hablar. O sea, reventé el alcoholímetro. Yo pensaba que me iba al calabozo. Bueno, entonces, claro, ahí, al día siguiente, si a una persona normal le pasa esto, Mm. o sea, vas a perder el carnet, vas a tener que pagar un multón, o sea, tú sientes vergüenza, sientes tristeza, ¿no? Arrepentimiento. ¿Qué hice yo? Al día siguiente tenía una comida, me fui a la comida y seguí de marcha
hasta las 3 de la mañana. ¿Qué pasó al día siguiente? Me tuve que ir a urgencias del ataque de ansiedad que tenía. Heavy. Entonces yo ahí ya sabía que ya había entrado en el túnel ahí. O sea, que ya esto era como un, ¿sabes? Bueno, Había salido el tren y esa esquiva que me iba a descarrilar, ¿no? Pero no, o sea, nadie a mi alrededor, o sea, sí me decían, pero no sé, o sea, era como que yo no lo acababa de ver evidente, no lo sé, no sé, había no sé, supongo que es la propia enfermedad, ¿no? Que te ciega, ¿no? Hasta que esto duró 2 meses después del accidente y hubo una tarde, un domingo, que estaba sola en casa, estaba bebiendo y ahí pues no pude más. O sea, ahí dije, se acabó. O sea, se acabó, es que me estoy muriendo. O sea, me estoy muriendo no físicamente, sino por dentro. O sea, es que no, se me está yendo, o sea, es una oscuridad total. Y no sé cómo lo hice, cómo tuve ese acto de valentía que cogí el teléfono y llamé a mi madre y a mis hermanas y les pedí que vinieran a mi casa. Entonces vinieron y les dije, socorro, o sea, ingresarme, porque dije, creo que la frase fue, estoy vacía. Estoy vacía. Y a los 2 días estaba ingresando. Y además sabía que, o sea, o lo hacía en ese momento, o la enfermedad me iba a volver a intentar vender otro argumento más para no dejarlo, ¿no? Y entonces, o sea, el día del ingreso tiene tela, o sea, es bestial. O sea, es bestial. Yo no podía ni hablar. O sea, pues claro, imagínate despedirte de tus hijos, decirles que, pues eso, que estás malita. Claro, si los niños son pequeños, tú no sabes. Es que yo no quería saber ni cuánto tiempo iba a estar fuera. O sea, yo simplemente quería, o sea, decía, es que sea lo que sea, va a ser mejor que esto. Entonces me voy y me pongo, o sea, en las manos de quien sea, pero quiero salir de aquí. Y muy heavy, muy heavy, muy heavy porque ese día cuando llegué, cuando ingresé, claro, pues de repente te encuentras en una habitación, ¿no? Con tu cama, tu silla, tu ventanita con un árbol sin hojas, porque hacía un frío del carajo. Y ahí es donde realmente yo creo que ahí es donde me rendí a la recuperación. Pues enhorabuena. Ya a mí me recuerdas a lo mío, ¿sabes? Yo también tuve una... O sea, cuando llegas al ingreso, esos detalles no se te olvidan. Yo tampoco podía hablar, que tenía a mi hermano delante y le quería dar las gracias y pedirle perdón, ¿no? Llevaba mucho tiempo cabreado, sufriendo, y no podía hablar, no podía mirarle a la cara. Pero bueno, lo tuyo es ejemplar lo que has hecho. Yo me alegro que estés aquí hoy contándolo. Yo para tu tranquilidad, yo me di 6 hostias en coche. Lo que pasa es que conduciendo solo una. Y también casi, bueno, muchísima suerte, no lo digo ahora como riéndome, pero en esas hay muchas personas que les cambia la vida para siempre porque o le hacen daño a alguien o se hacen daño a sí mismos, ¿no? Y entonces ya te pasas a otro nivel de consecuencias jodidas. Pero yo en vez de irme a casa y luego a una comida, seguí. El coche se quedó sin ruedas, imagínate, lo dejé en un sitio ahí como pude y me fui de marcha. O sea, y el día siguiente ya fui a buscarlo. Y sí, casi volcamos. Me acuerdo de la imagen de ver a mi amigo Gonzalo tapando la copa. Seguíamos los dos con copas en el coche. Y lo último que vi fue, porque yo miré a ver si estaba bien él cuando íbamos a volcar. Y le vi al tío así, porque íbamos a volcar hacia adelante, además. Joder. Tapando la copa y los dos volando en el aire, ¿no? Y diciendo, ¡buah! Joder. Así que no te sientas... bueno, son consecuencias del consumo. No, fíjate, o sea, he hecho mucho ejercicio de perdonar todas esas fotografías negras que... De verdad es que en recuperación hay ejercicios súper sanadores, súper. Sí, pero hay que tener valentía para hacerlo, ¿eh? Porque es mirar a ver qué hay, qué ha pasado, por qué. Y luego es lo que tú dices, que estás de repente en una habitación sola y hay grupos y hay terapeutas, pero luego vuelves a la habitación y estás solo. Y dices, a ver quién me va a explicar a mí esto, ¿no? ¿Cómo ordenar esto y por qué?
Bueno, por eso es importante mecanizar al principio todo, para que no te vayas por las ramas, pero antes o después te tienes que enfrentar a esos pensamientos, ¿no? Total. ¿Y cuánto tiempo estás ahí ingresada? Pues estoy 3 meses. 3 meses que, ostras, al final se te hacían cuesta arriba, ¿eh? Ya tenía ganas de salir, porque al final también es verdad que generas un poco una falsa seguridad, ¿no? Pero cuando sales fuera, yo me cagué. O sea, me cagué porque, claro, tú has estado durante 3 meses en una burbujita totalmente protegida de la sustancia, y cuando sales te tienes que proteger aún más, ¿no? O sea, yo admiro muchísimo a la gente que ha hecho recuperación sin ingreso, porque para mí fue mi cimiento, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues tu vida se resume en terapia, 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 deporte, que a mí el deporte me ha ayudado muchísimo, sobre todo el primer año. O sea, yo había días, me acuerdo que me ponía en la cinta a correr y pensaba que cada pisada, o sea, que cada vez que más fuerte pisara, con más fuerza me estaba cargando mi adicción, ¿no? Porque hay muchos días que te levantas cabreado. Y joder, es que sobre todo el primer año yo lo recuerdo con muchos altibajos. Muchos. Es una forma de decirlo, sí. Sí, sí. O sea, es bestial. Sí, sí, es bestial, o sea, es pollo sin cabeza total. Sí, sí, sí. Y además yo rebelde, o sea, yo durante el ingreso fui muy buena alumna, pero es verdad que cuando salgo a ambulatorio, pues claro, de repente tú te ves que tienes pues casi 40 años y de repente pues te están diciendo cosas que tú dices, pero que no puedo hacer esto. Entonces, pues yo, por ejemplo, vendí y me cambié de casa, ¿no? Y entonces me dijeron, pero Rocío, estás loca. O sea, es que ahora durante el primer año tienes que estar lo más tranquila, que no haya estímulos, tal. Y yo, pero a ver si lo que estoy haciendo es guay, porque me estoy yendo de mi lugar de consumo a una vida nueva, a una casa ideal. Pues no, o sea, fue una leche total, porque claro, un nivel de estrés, cambio, no, entonces ahí te das cuenta de que, joder, que eres súper vulnerable, que tu cabeza, y es brutal esto, fui siempre, sobre todo al principio, a mí me llevaba al consumo constantemente, o sea, buscaba excusas constantemente y fíjate, no el alcohol, sino con la comida, con relaciones. O sea, era como que encuentra la serpiente, ¿no? Que es un poco lo que a veces se habla. O sea, encuentra como el recoveco en tu cabeza para que tú sigas con esas mismas conductas, ¿no? Y con esos mismos patrones. Sí, por eso se trata igual. O sea, la sustancia da un poco igual al final, ¿no? Da igual. O sea, es más o menos preferencias de uno o acceso que tengas a la sustancia en cuestión. Pero luego, cuando quitas la sustancia, el comportamiento es el mismo. Y lo que has comentado de la comida es muy importante. También pasa más a lo mejor en mujeres, aunque hay hombres, pero que se ve más, o sea, más frecuente. En el fondo es una forma de decir, bueno, tengo control. Y ese control lo ejerzo sobre mí sin que nadie más pueda hacer nada, ¿no? Y si lo que estamos hablando de las adicciones al final, una forma de entenderlo es que tengo control sobre el daño que me hago a mí mismo. Que es un poco raro de entender, pero es que bueno, yo sé que cuando consumo me estoy haciendo daño. Y nos hacemos muy buenos en el sufrimiento, ¿no? Es donde estamos más acostumbrados a estar. Que es difícil de ver desde fuera, porque dices, oye, si tienes mucho potencial, tienes muchos recursos, tu vida es maravillosa, aún así me siento en casa, me abro una botella, sé que esto no es lo que quiero y aún así esto no es bueno para mí. Bueno, pues cuando quitas el alcohol, de repente hay una conducta que puede ser, pues no sé, o incluso el deporte, hacer mucho deporte en exceso, sufriendo, ¿no? Sí. También puede ser un problema. O, yo qué sé, arriesgando en inversiones o hacer cosas que sabes que son malas para ti. Pero bueno. Y sin hablar tanto de teorías, tú cuéntanos tu experiencia. Tú que pasan esos 3 meses de ingreso, que se dice rápido, yo estuve 93 días también. Y claro, cuando dije, oye, le decía a mi terapeuta, oye, que yo ya estoy para irme. Dijo, sí, pues por listo te quedas una semana más. Y me tuve que callar ahí, dije, joder, una semana más. Pero bueno. Sí, es que una semana ahí era mucho. Buah, y sobre todo al final, sí. Que dices, bueno, ya estás ahí fuera, ¿no? Sí. Y luego yo me fui a un piso solo. ¿Tú hiciste esta mudanza? Ya, no. Yo ahí, claro, yo como, bueno, evidentemente me decían, tienes que hacer medio camino, ¿no? Y yo decía, mira, lo siento, yo me voy a ambulatorio, tengo a mis niños, estoy deseando, claro, te imagínate estar separada. Los niños es complicado, sí. De tus niños es verdad que me venían a ver al centro una vez a la semana, pero yo quería volver a casa.
Yo quería estar en mi casa con mi familia, ¿no? Sí que es verdad, y ahí fue, de verdad que lo agradezco infinitamente porque se portaron conmigo increíble. Sí, Mi tuviste mucha suerte. Yo mucha suerte. recuerdo que estuve con madres que no vieron a sus hijos en un año, ¿eh? ¿Y cómo es lo de ser madre con niños pequeños? Porque claro, cada vez que tienes que explicarles, no entienden muy bien, ¿no? O sea, los niños se adaptan o cómo es. Pues fíjate, o sea, es que los niños son muy listos porque cuando yo ingreso tienen pues 9 y 7 años. Y bueno, pues la pequeña no se enteró de nada, pero el mayor sí que, o sea, nunca pasó nada, ni nunca hubo escenas, ni vivieron, que esto es un poco que me hace gracia, lo hablaba el otro día con Santi Rotaeche, que pues que al principio las madres que somos adictas, ¿no? Al principio decimos, no vio ninguna consecuencia, mi hijo fenomenal, tal. Y es verdad que a medida que va avanzando la recuperación salen cosas, ¿no? Y de verdad que es horrible la culpabilidad de la madre adicta. O sea, yo a día de hoy, ahora que ha pasado una cosa con mi hijo mayor y tal, un tema, pues de repente te dices, empiezas, ¿no? ese lenguaje en el que te empiezas a hablar, ¿no? Esto puede venir de cuando yo, que a lo mejor no estuve, cuando tenía que estar, ¿no? Y ostras, es que es verdad que o sea, en mi caso, ha sido fácil perdonarme a mí misma, pero cuando es como madre, es como que el nivel de exigencia ha sido brutal, y es verdad que en la recuperación yo he tenido que tener cuidado porque es como que quieres ahora compensar Ya. todo, ¿no? Y claro, tienes que tener cuidado porque en la recuperación tienes que estar en ti. Mm. Entonces es como que quieres, pero, o sea, primero tienes que estar tú bien Claro. para poder dar más. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues sí que sabían y yo les expliqué, porque además no quería esconderle nada, ¿no? Y lo traté de una manera muy natural, y entonces pues ellos lo vivieron como de una manera muy... Es verdad que los 3 meses sí que bueno, pues estaban tristes, ¿no? Pero luego, claro, yo creo que, no sé, les preguntaré cuando sean mayores, ¿no? El cambio de la madre que tenían a la que tienen ahora, pues seguramente es infinitamente mejor, ¿no? Sí, sí. No, lo valorarán muchísimo. Mm. O sea, mis hijos son muy pequeños, pero mis sobrinos sí que preguntaban, ¿no? Decían, pero ¿y este que se ha ido un año? Y creo que hubo un momento que mi hermana les lo explicó y dijo, no, mira, es que pues el alcohol pasa eso, que de repente hay algunas personas que lo toman y les cuesta parar y claro, se quedaban como diciendo, a ver, pero cuando se lo explicas y se lo vuelves a explicar, pues al final se hace una película. Claro, no, a mí Y me luego, parece, te digo, que me parece la pera la parte esa que tenemos nosotros, la posibilidad como padres del día de mañana protegerles, porque claro, o sea, desde el punto de vista, ¿no? Van a saber lo que es una adicción porque lo han tenido en casa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido les protegemos mucho, ¿no? sí, lo tienen jodido, les diría. Porque, bueno, tienen un plus, o sea, que es que se hablan de las cosas, de este tema que les va a estar presente el resto de su vida, de una forma inicial, no esperas a los 16 o 15 que de repente haya un verano que te llame alguien y que, oye, que este está aquí tirado en un sofá. Ya lo hablas de antes, ¿no? Y a lo mejor se puede empezar incluso antes con conceptos, ideas de, oye, hay ciertos pues, videojuegos, ¿no? O el azúcar, oye, si te pones morado de tarta, coño, pues al final puede pasar esto, ¿no? Y entonces con el alcohol, pues bueno, viene después, pero también viene. Entonces yo creo que a mí me parece muy acertado poder hablarlo con naturalidad. Pero bueno, no le quita que en tu caso, en el de otras madres, sí que exista esa dificultad para ver, ¿no? De esa culpa que aparece, hasta qué punto es, oye, que si sigues pensando que tienes culpa y tienes culpa y tienes culpa, pues al final igual te acabas tomando algo, ¿no? ¿Sabes? Totalmente. Que es un Es que es poco... peligroso, es peligroso. O sea, es movilizadora, pero también es peligrosa, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Es que yo de verdad que noto, o sea, el aprendizaje que hay en todo esto con respecto a las emociones y cómo las aprendemos a manejar, y eso que yo sigo, ¿eh? O sea, sigo aprendiendo y me queda, yo creo, toda la vida. Yo creo que esto es para toda la vida y nunca más irás en piloto automático, ¿no? Pero cuando de repente llega una emoción a la que tú antes te agarrabas y te regodeabas en ella, una emoción negativa, y ahora, o sea, la dejas que pase, que te atraviese, pero que se vaya, que no se instale. Entonces, cuando consigues eso, a mí de verdad ha sido lo mejor de la recuperación. Sí, es una oportunidad. A mí, también pienso igual. O sea, nos vemos en esta y tienes que hacer un huevo de esfuerzos y
aprender a conocerte y aprender a gestionar las emociones, pero cuando pasas un poco la mecanización esa inicial de, joder, tengo ganas de beber, eso desaparece por completo y empiezas a tener esa facilidad, ¿no?, para interpretar. Y es una gozada. O sea, de verdad lo es. O sea, no es una cosa menor. Cuando la gente viene y empieza, bueno, pues tengo que dejar de beber y tal, todo el mundo viene con la idea que implica perder algo. Y en realidad en ese momento sí que es eso, porque pues son las 7 de la tarde cuando tú tenías, oye, ahora tengo mi momento, me siento, y el alcohol es un ansiolítico tremendo. En 8 minutos estás, vamos, cualquier problema desaparece, ¿no? Funciona muy bien, socialmente está aceptadísimo. No das mucho la nota. Entonces, que te quiten esa fuente de bienestar, tu cerebro está diciendo, oye, que eso son palabras mayores, ¿no? Ahora, ¿qué va a reemplazar eso? Entonces, al principio implica perder. Pero cuando pasa un tiempo suficiente y empiezas a vivir lo que es, oye, no necesitar, empiezan a rellenar esas distintas fuentes de bienestar, aparecen. Y de hecho, te sorprendes continuamente. Con 3, 6 o 10 años, flipas y me parece que piensas, igual me he quedado extra un poco tocado, porque claro, ¿cómo puede ser que disfrute tanto de algo que es una tontería, ¿no? Pero la recuperación te da absolutamente todo. Y a veces yo explico que o sea, cuando consumes, como tú estás bebiendo alcohol, ¿no? Es dejar, al final, dejas todo lo que tienes en tu vida por una sola cosa. Al final pierdes tu familia, tu trabajo, tu salud, los hijos se pueden perder, o sea, se puede perder todo. Por la botella esa en tu caso de vino, o por otras sustancias en mi caso, o por una cosa, un acto. Y la recuperación es completamente la inversa, o sea, es absolutamente todo si no haces una cosa. Entonces, claro, si lo ves así, dices, bueno, o sea, firmo ahora mismo. Todo lo que te lleva a no firmar es adicción a esa sustancia. Y cuando lo empiezas a interpretar así, pues se hace un poco fácil, o sea, es más fácil de lo que... Sí, pero Rui, yo sobre todo, de verdad creo que es muy importante cuando se empieza una recuperación, la humildad y la obediencia, fíjate. La obediencia. La obediencia bien entendida, ¿eh? Bien entendida. No, la faena o el riesgo es a ver a quién te toca. Porque como te pongas, a lo mejor tienes mala suerte, a lo mejor, yo qué sé, o son muy estrictos o muy laxos, o sea, también depende mucho. Pero yo creo, fíjate, que las pautas que se dan, o sea, lo de los 6 meses, pues no pasar por delante de supermercados, cafeterías, o sea, yo eso la verdad es que yo lo cumplía a rajatabla. Y aún así, fíjate, al año que fue cuando empecé a salir, ¿no? Un poco bueno, pues vas a cenas, ¿no? Y bueno, ya empiezas un poquito antes, ¿no? Pero ya tipo un poco fiesta, ¿no? Y de repente ves que, coño, que te sienta mal. Sí. Que aún así te sienta mal. O sea, después de haber hecho todo eso, te sienta mal. Y es verdad que también ese proceso también yo creo que es muy importante, o sea, el momento de saber cuándo irte del lugar, tener un plan B, ¿no? Qué cosas te sienten, o sea, ser selectivo, yo de verdad es que me he vuelto muy, en ese sentido, o sea, no sé si la palabra sería egoísta, pero es que yo ya no estoy con... O sea, es que antes mi problema de verdad, yo creo, mucho fue el tema de buscar la validación del resto. Entonces, en el momento de es que la recuperación es todo lo contrario, o sea, es que es buscar tu propia validación, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, he descubierto pues que tengo carácter, que hay personas que me caen mal. A mí antes no me cae, todo el mundo me caía bien. Y ahora Bueno, hay gente que dice, empatía te juro que al principio me asustaba un poco, no digo, coño, a ver si soy un poco oro, ¿no? Y no, es que como que de repente tu personalidad de verdad, la que estaba dormida, empieza a salir, ¿no? Y yo creo, fíjate que yo estuve durante muchísimos años en los que hablaba mi niña interna dolida. Luego, pues ha hablado mucho también en recuperación al principio la jueza, ¿no? Que es una cabrona, y luego ya empezaba a hablar mi parte adulta, ¿no? La ahora que intento, ¿no? Yo de verdad que ahí me ha ayudado mucho Santi Rotaeche, que es con quien estoy ahora, y me ha ayudado mucho a aprender el lenguaje con el que me hablo, porque yo me hablaba fatal. Es que es importantísimo y además está demostrado, neurológicamente, la autoconversación. Y hasta hace poco, ayer o antes de ayer, leí un artículo sobre manifestación,
que se está demostrando, bueno, típicos experimentos en Japón y demás, que visualizando aprende el cerebro. O sea, pusieron a 3 grupo ensayo, ¿no? Y unos tocando un piano y otros visualizando que tocaban una partitura, que aprendían, y les daban un mes. Los que físicamente tocaban el piano, pues no sé, el 60% aprendió la partitura. Sí. Y los que visualizaban, o sea, con los ojos cerrados, visualizando que tocaban esa partitura, luego les hacen unos escáneres y demás, y el cerebro de los 2 grupos, los que tocaban y los que visualizaban, habían aprendido la misma cantidad de personas del ensayo. O sea, que visualizar, auto decirte, oye, puedo hacerlo, ¿no? Yo qué sé, estás en una carrera, he entrenado, voy a ganar, ¿no? O por lo menos quedar entre los top 3. Bueno, pues eso te da muchas más ventajas. El cuerpo reacciona a eso. O sea, hay un cambio fisiológico a eso. Sí. No, es muy interesante. Nosotros, te decía, hemos llegado aquí por necesidad, pero una vez aquí, de repente, bueno, pues vas descubriendo que cada vez, no sé, aprendes más, que no es una rama de la ciencia. De vida, es esto. Sí, pero que está en continuo desarrollo, que es que cada mes aparecen cosas nuevas que son interesantísimas. O sea, no. Por eso el mundo de las adicciones antes era el patito feo, ¿no? De los trastornos mentales, porque todos los trastornos mentales ya están estigmatizados. Dentro de todos, la adicción muchos creen que es voluntaria, que hasta hace poco eres un vicioso. Sí. Deja el vino, coño, ¿sabes? Sí. Claro, una persona que es incapaz de parar. Entonces, eso creaba un montón de situaciones difíciles, pero ahora ya se interpreta de una forma diferente, y no solo eso, sino que hay avances neurológicos que te explican mucho más. Entonces, a mí me parece que tienes, bueno, un recorrido laboral interesante, ya solo para ti, pero también seguramente que para otros, ¿no? Para ayudar a otros. Sí. Entonces, paras de consumir, vuelves a casa, mudanza, y ¿qué te encuentras? ¿Retos? ¿Qué ha sido difícil para ti? ¿O qué era placentero? Pues fíjate, yo no sé, tengo la sensación de que mi recuperación ha ido poquito a poco. O sea, ha sido lento. Sí que de repente en los últimos meses, y quizá yo creo que es la razón también que me ha llevado bueno, pues a querer formarme como terapeuta y estar aquí hoy sentada contigo, pues he notado un avance, ¿no? Un avance. O sea, sí que de repente notas como una especie de época como de barbecho, ¿no? Un poco el día de la marmota, que todos los días se repiten, pero hay un momento en el que ya notas que empiezas a despegar, ¿no? Y de repente empiezas a notar que ya la sustancia, o sea, ya no es no puedo, sino que ya es no quiero, ¿no? Y me pasó una cosa hace unos meses que fui a un cumpleaños y llegué pues un poco tarde y la gente ya estaba muy tocadita. Y de repente me encontré a mis 3 fantasmas del pasado, que fue la yo que no puede ni hablar, la yo que de repente te coge, te cuenta su vida y acaba llorando, ¿no? Y la yo agresiva. Y entonces fue como en 2 horas que estuve ahí, porque dije, yo me piro de aquí, o sea, es que no me mola, es que es un ambiente que ya no va conmigo, ¿no? Entonces fue como una liberación, de decir, es que yo ya no soy eso. O sea, me han venido a visitar, ¿sabes? Ya. Los he visto cara a cara, he visto mis 3 yos, y ahora yo soy otra. Entonces sales de ahí con un orgullo y otra vez tan reforzada de, es que esto... De que liberada, ¿no? Menuda sí, liberada. Sí. Entonces, joder, es que es la pera, ¿sabes? La pera. Hay muchos eventos que vas a aprender cosas, ¿no? De ti y de otros. Ahora en este país los bautizos parecen bodas, o sea, vas a un bautizo y eso es... Cualquier cosa ya. Sí. Claro. Luego, ¿sabes otra cosa, Rui, que también me ha pasado al principio? Que yo creo que nos pasa a muchos, a la gente cuando deja el alcohol, que tiene mucho miedo cuando sale por la noche de, pues que no voy a ser divertido, cómo voy a ponerme a bailar. Pues es que yo ¿Tú bailas? he descubierto que lo que más me gusta es bailar. Y además es que es bailar, escuchar la música, la letra, o sea, todo el ritmo, el vivir ese momento, vivirlo plena y totalmente consciente, ¿no? Que de la otra manera, o sea, a la hora tuya te habías, o sea, no tenías noción del tiempo ni de la conversación. Y luego también el tema, pues, incluso soy más divertida, ¿no? Y más creativa. O sea, yo
no sé, tengo la sensación incluso de que soy más lista que antes. Pues estoy seguro. O sea, mi cerebro está como más en pleno funcionamiento. Bueno, es que es un neurotóxico. Mm, O sea, te limita. Y hay un momento de euforia que genera placer, pero se inunda el cerebro y dices, wow. Y todos los problemas desaparecen temporalmente, ¿no? Pero luego te incapacita física, motoramente. O sea, es que no puedes hablar, ¿sabes? Y totalmente. entonces no percibes nada y luego ya, si te sigues viendo, pues es que no te acuerdas de nada. Entonces, claro, dices tú, bueno, yo siempre me acuerdo de John Casablancas, ¿no? El cantante de Strokes, Sí. que le hicieron también, bueno, todos han dejado de beber y tal, ¿no? Y le preguntaron, ¿no? En una entrevista, ¿y tú qué piensas o sea, qué recuerdos tienes así que te... Dijo, pues me gustaría acordarme de más cosas. Porque claro, está de gira en Japón 4 veces y es que no me acuerdo ni de comerme un sushi. O sea, es nada. Claro, entonces dices, claro, esto es como una estrella del rock, ¿no? O sea, es como... Pero en el fondo, a nosotros nos pasa en nuestra medida. O sea, es que no te acuerdas de tu vida. O sea, da igual el restaurante al que vayas, Sí. la comida que haya, la persona que tengas al lado que puede ser interesantísima, la música que vaya a poner luego y si bailas, ¿no? Si lo que quieres es, bueno, o beberte todo el vino que puedas y todas las copas que puedas, o irte al baño a meterte lo que puedas, pues que al final da igual. Entonces, ahora que no haces eso, ¿qué haces? Bueno, yo he ido a 100 bodas y es que creo que en las últimas, bueno, cuando no bebía, pues me fijaba en los detalles de la iglesia, ¿sabes? Que decía, pero qué bonitas las flores, ¿sabes? Claro. Decía, joder, qué bonito está todo, ¿no? Claro, estaba ahí antes que nadie, cogía sitio, estaba perfecto peinado, o sea, cuando he ido a bodas de 1000 veces de testigo, cayéndome casi, habiendo dormido 3 horas o nada, de bodas de que quería ir, amigos, ¿no? Y claro, dices tú, bueno, la comida, imagínate, si vienes de Volatine, imagínate la comida de una boda, es que la miras como si fuera de plastelina, Sí. que te quiten esto y cuanto antes esté el bar abierto, más rápido, ¿no? Pues no, luego te das cuenta que percibes cosas de mucho valor. Pues una boda, como ejemplo, es un momento increíble para unas personas que se quieren, que delante de la gente que quiere, decir, oye, y delante de Dios en su caso, ¿no? Nos vamos a casar, nos queremos, es un día importante estar ahí. Bueno, estaba en el bar en 80 bodas, te quiero decir, de mis primos, de gente que quiero mucho. No te puedo decir bodas en consumo de detalles de ningún tipo. Pues es un poco un área de la vida, ¿no? Que te puede pasar con muchas otras. O sea, a lo mejor, yo qué sé, viajes. La de viajes que he hecho yo, pues llevando sustancias y bebiendo en el aeropuerto y bebiendo en el avión y claro, ahora vas y te fijas en todo. Hay retraso, bueno, te lo tomas medio bien, ¿sabes? Es como que tampoco pasa nada. Cambia mucho todo y va mejor todo y parecen obviedades, pero es que el alcohol, yo me alegro que hayas parado antes, porque normalmente los alcohólicos puros que llamamos nosotros paran más tarde y se dan cuenta de esto más tarde en la vida, ¿no? Las sustancias aceleran el proceso normalmente, ¿no? ¿Y en qué consiste tu recuperación? O sea, los 3 meses, luego te vas a tu casa y sigues yendo Bueno, ambulatorio. Terapia ambulatoria todos los días, durante... Todos, 5. Todos los días, sí, 5. Wow. 5. Durante otro... Sí, pero para mí era, o sea, no podía faltar un día de terapia. Y además, una cosa también que yo he hecho mucho en recuperación ha sido hablar. En todas las terapias hablaba. O sea, yo no quería que nada se me quedara dentro ni pasara por dentro. Y de hecho, incluso muchos días que vas a terapia y dices, estoy bien, no tengo ganas de hablar. Sí. Y de repente habla tu compañero y dices, ostras, ¿qué esa soy yo? Es que a mí lo de para mí el grupo es brutal. El poder del grupo, o sea, es alucinante. O sea, yo lo viví con mis compañeros de ingreso, luego en el ambulatorio en el que estuve, que era diario. Y ahora, pues desde hace un año estoy con Santi Rotaeche, que lo hacemos online, que yo al principio estaba un poco como... Mucho mejor sin, ¿no? Se llama su empresa. Mucho mejor sin. Su proyecto, sí. Sí, y entonces, claro, al principio dices online, ¿sabes? Vienes de presencial y tal, y tienes un poco como de miedo, ¿no? Pero luego llegas ahí y el grupo funciona exactamente igual, la dinámica es igual y Santi es un súper terapeuta. Súper bueno, sí. Bueno, lleva muchos años, él mismo es adicto en recuperación, es un gran tipo. Sí, pues lo del grupo es tremendo. A mí me has recordado porque tenemos aquí, ¿no? Y hay una que viene
que cada vez que viene me dice, joder, yo cuando vengo estoy fenomenal y cuando me voy de aquí me voy echado polvo. Digo, coño, es que eso es que estabas jodida, lo que pasa es que no lo habías visto. Claro. Es como al principio que te acordarás que no tienes ganas de consumir, ¿no? Técnica, o sea, supuestamente. Y luego, claro, en el grupo te salen y lo ves y te ayudan a verlo. Entonces, claro, muchas quejas son de esas, de, oye, que yo estaba fantástica hasta que he entrado por la puerta y me voy hecho un Cristo, pero en realidad es que te ayudamos a ver Te ayudamos que hay jaleo. totalmente. Ya está. El primer año, todo malestar suele ser ganas de consumir, Sí. camufladas de una forma u otra. Sí. Pero la gente que va por ahí, pues oye, no gestiona bien sus altibajos emocionales. O sea, nosotros no. Nosotros, ¿cómo gestionabas tú? Pues agarrándome la botella en el Claro. momento que llegaba a casa. Y Sí, de sí. repente quitas la botella y hay altibajos emocionales diarios de Sí. cualquier cosa. Sí. A mí, fíjate, me ayudó mucho analizar en el ingreso situaciones de riesgo, tanto emociones, personas, lugares, cara luego cuando llego otra vez al mundo, ¿no? Cuando me suelta. Mm, O sea, el tener muy identificado, porque yo veía, fíjate, en mi caso, que eran las emociones negativas. Entonces, tener cuidado de, oye, no te pongas triste o tal, claro, porque o sea, durante el primer año tienes que intentar estar lo más estable posible para no volver a beber. O sea, yo creo que el primer año va de eso, de no volver a recaer. mm, Y claro, cuando tú empiezas a ver que hay compañeros tuyos que recaen, mm. o sea, es que yo me cagaba. Es duro, sí. Yo me cagaba y entonces decía, no, o sea, es que yo no quiero eso. Entonces, pues claro, yo es que yo creo que he tenido tanto respeto a la recuperación porque desde ese mismo día en el que empecé de verdad, dije, es que yo no vuelvo aquí ni de coña. Claro, Ni de coña, es que no quiero volver. ya. Y lo tengo Sí. tan tatuado eso que y me gusta de vez en cuando volver otra vez ahí. Porque quiero que no se me olvide nunca. Claro, no se te va a olvidar nunca, aunque quieras. Pero yo pensé, joder, y se lo digo a todo el mundo con los que trabajamos, hacer esto una vez. Mm. Porque yo también vi recaídos y también vi gente que llevaba 10 años, que había hecho 3, 4, 5 ingresos. Entonces, que hace falta a veces, sí. Mm. O sea, esto no va a cambiar, no puedes pararlo. O sea, tienes que... O sea, que no desaparece. Una vez pides ayuda y empiezas a intentar tratarte, no va a parar porque tú te vayas del centro, ¿sabes? Va a haber un consumo cada vez mayor y entonces... Pero sí, hay que intentar hacerlo una vez más, o sea, una vez y punto. Y bueno, es un mundo, yo te preguntaría cosas sobre tu ingreso para que la gente vea un poco lo Sí. que es, ¿no? Porque la llegada allí, hay Sí, muchos detalles. es un poco peli. Hombre, es verdad que mi lugar, mi sitio donde estuve ingresada era una casita en la sierra, no era un aspecto de clínica, ¿sabes? Bueno, es que yo te digo de verdad, es que no sabía ni lo que iba a ser, o sea, a mí me daba igual lo que fuera, pero sí que es verdad que éramos 12, 15 personas, entonces, bueno, pues se genera ahí pues una especie de gran hermano, ¿no? Fíjate, fue muy importante también para mí el sentido del humor. El sentido del humor, porque claro, al final son muchas horas ahí encerrado, son terapia por la mañana, terapia por la tarde, talleres, deporte, meditación, que claro, o sea, el estar rodeado con gente también donde, bueno, que evidentemente no quieren que haya una vinculación, ¿no? Sí, es que no sabes demasiado Que amigos, ¿no? sabemos demasiado amigos, pero al final se genera, porque claro, estás desnudando tu alma y todo lo peor de ti, ¿no? Y eso Sí, es brutal, te eso es brutal. conoces bien. Y, bueno, y después de estar en el ingreso, deporte y todo, lectura, todo es lo que es el orden, ¿no? Sí. Te conviertes en una persona selectiva, que parece, suena extraño. Sí, Pero la gente es que deberíamos selectiva. de ser así. Claro, lo que pasa es que antes era lo extraño, de decir, oye, todo el mundo me cae bien. Yo le abría la puerta a cualquiera, o sea, con tal de sentirme bien, o sea, es que no había filtros, ¿sabes? Entonces se metían unos personajes en mi vida horribles. Bueno, y es que tú lo has dicho muy bien, el que todo el mundo me cae bien, ¿no? Sí. Claro, porque No es posible, porque claro. huía del conflicto, que eso es otra cosa también muy chula que aprendes en recuperación, enfrentarte al conflicto con la gente. Sí, bueno, pero el conflicto parece que estás implicando pelea. No. Es decir, oye, distintas opiniones. Sí, o sea, la Sí. asertividad. Sí, sí. La asertividad, que para mí eso era chino, ¿sabes? Y luego también otra cosa muy chula, el tema de los límites. Poner límites. Poner límites. Entiendan, porque, o sea, puede ser, yo qué sé, Pues ¿no? puede ser tu propia familia, Sí, por ejemplo, ¿no? imagino, pero no digo que tengas que decir un ejemplo específico, pero a lo mejor
decirle a alguien, yo qué sé, pues una cosa fácil es, yo voy a cenar, me levanto y me piro. O si voy a una boda, yo puedo que me vaya en cualquier momento, ¿no? Bueno, es que yo en eso, fíjate, no he tenido nunca problema, ¿eh, Rui? O De sea, coger e irte. de coger e irme, me acuerdo una vez de, pero ¿por qué no bebes? Porque soy alcohólica. Y decíselo a un tío que no conocía de Tal absolutamente cual. nada, tal cual. O sea, en Eso eso, está muy bien. además me acuerdo que nos decían en recuperación, es que así te proteges. Entonces, como yo he buscado, de verdad, protegerme porque no quiero volver a ese pozo, y luego es que estoy tan orgullosa del trabajo que he hecho, que de verdad para mí esto ha sido un trabajazo, que te cagas, bueno, y tú también, que para mí es maravilloso compartirlo, o sea, y poder ayudar a la gente que aún está en ese pre y que no se atreve a dar el paso y que al final yo creo que lo peor es ese antes, o sea, ya en el momento en el que ya das el paso, ya todo va a ser mejor. ¿Que va a costar y es duro? Sí, hay momentos, pero es que más duro y peor va a ser donde estás ahora. Sí, sí. Mira, me acuerdo que en terapia nos decían cuando ingresamos, hay 3 finales para la adicción. Sí. El psiquiátrico, la cárcel y el cementerio. Y además la terapeuta que yo tenía, que era muy heavy la tía, me dijo, tú, Rocío, el cementerio. Así, ¿eh? Así Te tal. adjudicó. Igual, cementerio. Y claro, dices, Yo prefiero. ¿yo? Con lo alegre que soy, con las ganas que tengo de vivir, de verdad, ni de coña. Es que ni de coña. Aquí estamos. Aquí estamos. A mí me parece, bueno, es ejemplar que con el tiempo que tú llevas lo tengas tan claro y vengas a contarlo, porque a la gente que yo he trabajado con más de uno que no se sienta ahí. Y yo no lo siento, o sea, yo se lo propongo porque decirle, oye, es que tu ejemplo es maravilloso y Ya. no, porque es que mi carrera laboral y, ¿sabes? Y empiezan a, pues un poco, no justificarse, pero a lo mejor a evadir. Yo es que también creo que es lo más, de las cosas que más orgulloso puedo sentirme de haber hecho en mi vida. Entonces, no voy pregonándolo, No. soy alcohólico, como tú, pero sí, a la mínima, al principio sí, ¿eh? Hay unos Sí. años que dices, oye, pues ¡pum!, lo suelto, ¿no? Pero coño, es que es algo de lo que hay que estar orgulloso y nadie como tú sabe las horas, las noches. Yo recuerdo que yo he hecho mucho deporte toda mi vida, pero bueno, no sé, desde cuando más consumí, a lo mejor de los 27 a los 35, Sí. pues claro, cada vez hacía menos deporte, dejé de todo, de todo. Y cuando llego a este centro, que pues estaba inflado del alcohol y tal, el primer día, pues hay que hacer 2 horas de deporte. Y dije, bueno, pues a ver cómo hago. Y me puse a correr y no pude correr 100 metros. O sea, no me daba, ¿sabes? El cuerpo. Y dije, bueno, Y luego entonces corrí esos 100 metrillos y luego me di una vuelta. Y el día siguiente dije, bueno, pues llegué allí ayer, ¿no? Pues voy a llegar a la curvita de ahí. Y te juro que fue así. Y entonces... Y cada día sumaba pues 50 metritos. Y al final del año que estuve allí, pues al final corría pues, todo el rato, ¿no? O sea, Es que 10, estuviste 15 un año, kilómetros. Rui. Sí, y para ir a unas cuestas y bueno, me acuerdo todos los días. Y luego piscina también. 6 días a la semana, 1 hora de reloj en la piscina. Joder. Y 1 hora de reloj entrenando. Y entonces, bueno, que es poquito a poco y de repente te ves en situaciones que dices, oye, no me lo puedo creer que me estoy librando de de donde estaba. Pero me costó, no sé, no pensé tampoco ir por ahí diciéndolo, intentando convencer a la gente y tal, pero bueno, la gente lo necesita. Hay muchas personas jóvenes que están jodidas, hay muchas, digamos, pocos sitios donde informarse, hay mucha dificultad para decir, yo me acuerdo de mirar qué hago, dónde coño voy, a quién le pregunto, no saber, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco para eso, para decir, oye, si hay un problema, no Hay pasa nada. salida. Sí, y hay opciones y tú eres un ejemplo para muchos de que se puede, de que no pasa nada por decirlo, de que la vida es maravillosa, que luego te pones selectivo, que es una cosa muy interesante. Yo creo que lo has hecho muy bien. Y el aprender también, que es muy importante, bueno, por lo menos en mi caso, el tema de aprender a estar sola, que yo sigo en ello. Ah, ya, la soledad. La Bueno, soledad. pero es curioso porque al principio la soledad es un monstruo, ¿no? O sea, estás ahí y dices, y encima no puedo taparlo con nada. O sea, es una cosa de... o despertarte por la noche y no poder volver a dormir. En nuestra época nos daban tilas, ¿no? Ahora medican un poco más. Pero claro, pásate un mes tú sin dormir
y encima con esa sensación de soledad y dificultad de intentar, de poder proyectar tu vida en el futuro, ¿no? A nivel laboral, no sé, hay mucha incertidumbre, todo eso genera mucho malestar. Pero si dices, yo es que allí no quiero volver y poco a poco va a ir a mejor, bueno, yo animo a todo el mundo a que siga tu ejemplo y que al año y medio o 2 ya puedes por ahí ir diciendo, oye, que tengo un problema con el alcohol, ¿no? También que no insistan, van a enseñar que la recuperación es una maravilla, es increíblemente gratificante, no es una limitación, parece que es una limitación, yo creo que es más un superpoder, diría, Sí. ¿no? Aunque bueno, yo creo que no nos soportan, ¿no? Cuando nos oyen muchos, ¿no? De decir Yo superpoder. creo que es envidia. ¿Tú crees? Fíjate que yo Pues, creo que es envidia. Yo creo que los adictos, yo creo que te lo mandé, somos personas de verdad que sentimos de una manera especial y que el mundo nos duele un poquito más que al resto. que nos duele. Sí, Hay una psiquiatra americana que sacó el término en los 90, el de PAS, ¿no? El de alta sensibilidad. sí. Y porque ella es así, y yo leí un poco sobre un libro que escribió, y bueno, puede ser, a lo mejor es eso, ¿sabes? Lo que yo no lo sé, hay muchas formas de explicarlo, que adquirimos con facilidad, bueno, toleras muy bien el alcohol, si te sienta mal, en poco tiempo no lo tomas, o tomas menos, ¿sabes? No, o cambias a otra cosa, pero a nosotros nos da bien, y rellena un hueco, ¿sabes? Hace una función, Sí. algo que es bastante no debatible o que genera debate, en mi opinión, es que la adicción en sí no es el problema inicial. O sea, la adicción es la solución a algo. Sí, totalmente de Claro, acuerdo. pero la gente ve es, oye, esta señora que no parece que tenga muchos problemas, de repente está bebiendo como un enfermo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, en tu caso no llegó a ser así, pero lo normal es que dejas de ser funcional. Entonces tu comportamiento es enfermizo, o sea, no te haces daño, ¿no? Y entonces manifiestan eso, ven eso, pero no piensan, oye, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué hace esto? Entonces yo creo que por ahí hay mucho que estudiar. Rocío, gracias por venir, ha sido un encanto tenerte y creo que tu ejemplo es tremendo para las chicas, ¿no? Para las niñas que sean más jóvenes, que ahora hay muchos problemas con la juventud. Sí. Eso, entre eso y los strepsils me hago muy mayor. Pero es verdad, las chicas sufren en exceso con el tema de las redes, ¿sabes? Hay mucha oferta de sustancias, hay el alcohol, como siempre, ¿no? Está presente en todos lados. Entonces yo creo que tener tu relato les puede ayudar a ver, oye, que el consumo te puede llevar a Y se puede problemas. parar antes, sobre todo. Sí, se puede parar antes de llegar a pasarlo fatal, de tener que estar ingresado, es pedir ayuda, consejo. Me suena que esto parece que es un problema. Pues oye, pedir Que si te suena, algo hay. Suele ser, sí. Sí. Si tienes alguna dudilla, Sí. pues nada, si quieres dejar algún mensaje para la gente más joven que yo, que tú. Bueno, vamos, ni que te fuera ya que una niña, vamos. No, ya, pero más que yo. Pero no, pues fíjate, yo creo que de verdad que es muy importante primero aceptar tus heridas, aceptarte a ti mismo, ¿verdad? Porque al final también esto es un problema de que no nos aceptamos, no nos queremos como somos, ¿no? Con nuestra parte pues más buena y nuestra parte pues menos buena, ¿no? Y bueno, y que evidentemente que el consumo, que las sustancias y las conductas también nos pueden llevar a situaciones pues de un sufrimiento atroz, ¿no? Y que todo esto se puede parar y se puede aprender. Sí. Y simplemente es pedir ayuda, ¿no? Y hacerlo y no sentirte esa vergüenza, ¿no? ¿Y cómo me van a ver? O sentirte juzgado, ¿no? Al final, el que se tiene que juzgar es uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que un poco a los adictos nos pasa, ¿no? Pues el miedo ese a decir lo soy, ¿no? Ujú. Y no pasa nada. No, te lo has escrito muy bien. O sea, y sobre todo que evitar hacer cosas irreversibles, porque darte una hostia en coche puede ser un tema irreversible. Caerte por una estupidez, una escalera o cualquier cosa, se te jode la vida o se te hace más problemática con un consumo tonto. Entonces,
Yo creo que hay que estar un poco atento, saber lo que tienes delante de la mesa, qué riesgos hay, y si lo que tú dices, si ves que hay algún tipo de resultado que no te gusta, pedir consejo para ver hasta qué punto puede ser una cosa... Fíjate, yo cuando alguna vez alguien me ha preguntado, oye, Rocío, pero ¿cómo puedes ver si alguien es adicto o no? Digo, mira, yo creo que cuando empiezas a consumir, o sea, cuando sigues consumiendo a pesar de las consecuencias negativas. O sea, yo creo que sería, ¿no?, el momento en el que dices, oye, ojo. Sí, eso es una definición técnica, es así. Sí. A pesar de que te dan un toque, a pesar de que se cambia un poco el humor, se te quitan los intereses que tenías antes, bueno, hay indicativos, red flags, ¿no? Vamos a intentar evitar que la gente se ponga un poco la pila. Sí. Mil gracias por venir, has estado muy valiente y ponemos tus datos por si alguien te quiere preguntar alguna cosa, alguna persona tenga alguna duda, ¿vale? Vale. Gracias. A ti.